Yo tengo 27 años de estar emigrada a los Estados Unidos. Soy indocumentada. Yo tenía 3 años de edad cuando mi mamá me llevó para Estados Unidos. Hace como unos 25 días comencé mi camino rumbo a Estados Unidos por la situación económica que tenemos en nuestro país. La verdad me quedé sin dinero y no me quedó más que quedarme 3 días durmiendo a la orilla del río. Es un camino de riesgo, de que unos perdemos hasta la vida. Yo pensé que fueron mucho más importantes sacar a mi familia adelante que por presentarme en la corte en primer lugar, porque no quise que mi familia estuviera en situación de calle. Y fue la razón que me quedé yo sin dinero para poder pagar la renta de donde vivíamos. Siempre hemos vivido en la ciudad de San Diego, en la ciudad de Escondido, en el condado de San Diego. Pues fui deportado el día 2 de abril del 2016, peor momento de mi vida, el día que me deportaron. Detrás de cada caso de deportación hay historias de vida, familias divididas, padres que son separados de sus hijos, hijos que son separados de sus padres, parejas que ven truncada su existencia en común, que más que ser sujetos a un procedimiento administrativo, son víctimas de un verdadero ultraje a su dignidad. La realización de esta cumbre nos da la oportunidad de fortalecer el intercambio de experiencias y consolidar la vinculación como organismos nacionales de protección y defensa de los derechos humanos para actuar e incidir en la problemática migratoria que actualmente enfrentamos. Entendemos que los estados tienen que proteger a sus fronteras, pero la manera de protegerlas no puede ser no debe ser una que conduce a las violaciones de los derechos humanos. Hay que pensar que el gobierno de Obama fue el que inicialmente empezó una ola masiva de deportaciones que provocó mucha separación de familias. Con el gobierno de Trump creo que tenemos varias preocupaciones, pero por un lado es el discurso antimigrante, antimexicano, que preocupa mucho en cuanto a cómo promueve, fomenta un clima de odio, de hostigamiento. En el caso de los migrantes, esto obedece mayormente a las cuestiones de pobreza, de desigualdad, de violencia que atraviesan en sus comunidades, que los hace emigrar para buscar mejores opciones de vida. Ellos no quisieran desarraigarse de lo que ha sido sus lugares de origen, sus territorios, pero la necesidad se los ha impuesto. Frente a esto, creo que las naciones, los estados nacionales, están obligados a considerar precisamente ese contexto para entender la migración como un problema de seguridad humana. Soy del departamento de Aguachapán, del Salvador, y la verdad de las cosas es de que dicen de que hay muchos latinos en San José, California, y esa era mi ruta a seguir. Pero en realidad nuestra ciudad económicamente depende mucho de las personas indocumentadas. Te puedo decir que del 47% de latinos que somos en esa ciudad, más del 50% de ese 47% somos personas indocumentadas. Y tiene un nombre en español, se llama Escondido, pero en realidad hay mucha gente que es muy conservadora. Detenciones y deportaciones habían habido,
pero no había habido una política migratoria de Estados Unidos tan dura, con señalamientos tan fuertes y con unas aseveraciones que le llegan a la dignidad de la persona. Nos está llevando ahorita la marea en este momento a pensar en nuestros deportados, pero no podemos olvidar ahora, de nueva cuenta, que también tenemos a nuestros hermanos del sur. El Salvador tiene una población aproximada de 9 millones de habitantes. Se estima que aproximadamente 2,5 millones se encuentran en los Estados Unidos en diferentes ciudades. Me vine de mi país porque en mi país hay mucha violencia, hay mucho asesinato. Luego a mí en mi casa me asaltaron. Luego después de que me asaltaron, como a los 5 años mataron a mi papá. Me preguntas qué significa dejar la tierra. Es como cuando la mamá está llamada a expulsar a su niño a una realidad con la cual había hecho una simbiosis. Llegando a México, entré por Tenosique, me pegaron 2 balazos, la migra mexicana. También en México hay territorios controlados por organizaciones criminales y lamentablemente suelen ser las rutas que utiliza nuestra gente para desplazarse. Llegando a Tapachula, pues la migración me bajó del carro donde íbamos y a lo mejor me notaron de que iba para Estados Unidos y no nos quedó más que nos dijeron que no podíamos pasar porque era la migración y que íbamos indocumentados. Y pues me regresé aquí a lo que le llaman el Paso del Palenque porque recordé que por aquí había pasado y preguntando volví a regresar aquí. La verdad de las cosas es de que yo pensaba salir aquí de camión en camión o en bus hasta llegar hasta Arriaga donde pasa el tren llamado La Bestia. Partir, c'est toujours un peu mourir. Partir siempre es un poco morir. Y nuestro fundador, Monseñor Scalabrini, con una frase muy polémica, decía: la patria es la tierra que te da el pan. Y me duele dar este detalle porque hasta hoy vemos que el refugio tiene un tinte muy político, no es objetivo. Sin duda no podemos negar que bajo la administración de Obama ocurrieron el mayor número de deportaciones en la historia de Estados Unidos, pero las propuestas de la nueva administración también, además de tener como enfoque la deportación de las personas, también atacan mucho los derechos básicos de las personas, como lo es el derecho al debido proceso. Un hijo no puede pedir a un padre hasta los 21 años y depende de la forma en cómo entraste a los Estados Unidos. Mucha gente es muy ignorante y nos pregunta que por qué no nos hacemos legales. No hay forma de hacerte legal. Esta ley de migración que existe es de 1957. El Colegio de la Frontera Norte se funda en agosto de 1982 y el objetivo a partir del cual surge es principalmente el reconocimiento de la condición estratégica de estos 3.140 kilómetros comunes entre México y Estados Unidos. Se piensa que necesitamos tener, por un lado, una institución que genere conocimiento y, en segundo lugar, como el reconocimiento de la enorme importancia social de los fenómenos, procesos que ocurren aquí en la frontera, como era la maquila, como era el tema de los cholos, como era el tema del consumo, como era el tema de la identidad. México por muchas décadas vio a los migrantes como válvulas de escape, ¿no? Se iban de aquí. Salvador Novo lo decía muy bien: un país que ve cómo su gente tiene que irse para poder desarrollar su proyecto de vida, tiene que reconocer que no está haciendo bien las cosas. El peor escenario es niños que nacen allá y que no saben que son mexicanos. Pero reitero, ese es el gran desafío México, siglo XXI. Y en ese gran escenario, estos flujos, sin dejar de ser importantes y sin dejar de ser graves, están en otro contexto. Las deportaciones en los años previos habían sido principalmente de personas
que llegan a la línea, cruzan y casi al otro día o el mismo día los regresan. Esas eran las deportaciones, como en el 85% de los casos. Hay un giro muy radical cuando se crea Homeland Security, se crea esta visión de la frontera, esta paranoia de la seguridad y del crimen y la asociación de crimen con migración, todo esto que ya conocemos, y empiezan el proceso de detenciones de personas que ya tenían largo tiempo en Estados Unidos. Cuando la permanencia es larga, pues haces familia, tienes tu vivienda, tienes tu empleo, eres parte de una comunidad, formas parte de la sociedad. Tengo toda mi vida productiva en este país. Ahora tengo 50 años y no tengo ningún retiro para cuando tenga la edad de retirarme. Todo lo que he cotizado para el Seguro Social de aquí de Estados Unidos está bajo un número que el propio Departamento de Rentas Internas me dio para pagar mis impuestos. En el contexto actual, la cantidad de gente que ha sido deportada por infracciones menores, que realmente tienen toda su vida en Estados Unidos, niños que son ciudadanos de Estados Unidos, es muy lamentable porque por el momento no hay ninguna opción legal para permitir su retorno a Estados Unidos. Pero como ellos no querían que estuviera yo allá, me dijeron que no, que ya estaba la deportación firmada y que me tenía que ir. Y yo fui llegando a mi país, reporté lo que me habían dicho, que no tengo ningún caso criminal, me deportaron por gusto. Y he vivido en Estados Unidos como 40 o 45 años. Llegaron a la casa por mí. Estuve trabajando muy a gusto. Y tengo mis hijos, mi familia. No considero que es justo porque durante 30 años me he portado bien. Me llamo Alejandro Juárez, tengo ya 27 años, nací en Guanajuato, pero fui criado en Estados Unidos básicamente toda mi infancia. Tuvimos 13 años en Fresno y luego 8 años en Corona. Y pues sí, básicamente estuve toda mi infancia allá. Trabajaba de mecánico, soy un mecánico, y también trabajo instalando estéreos y videos o televisiones en los carros. Y pues la razón que me deportaron fue porque no pude asistir a mi última corte de inmigración. El gran problema que para ser deportado fue manejar sin licencia. Me trajeron a la línea y se metieron a un callejón de reversa y abrieron una puerta con un candado que tenía. Abrieron su candado ellos y del lado del mexicano un oficial también abrió el candado de México y me bajaron de la van y me dejé caminando. No tenía manera para poder agarrar un hotel o para comprar comida. Me sentí como si fuera nada más un animal, básicamente. Nada más abre la puerta y ya, vete. El contexto de migración no ha sido fácil. Sin embargo, pensamos que estos discursos de odio que los entendíamos ya superados, pues no, hoy se nos vuelven a presentar como una involución. Hoy las políticas migratorias de los Estados Unidos son unas políticas negacionistas de los derechos humanos. Son políticas que buscan precisamente hacer distinción de razas, lo cual conlleva precisamente en su sustrato un discurso de odio. Desde hace 5 años estoy aquí en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Y bueno, somos una organización, una asociación civil no lucrativa que, de hecho, la semana pasada cumplimos 20 años en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes y refugiadas aquí en la frontera sur, en concreto en la región del Soconusco, de la que es capital Tapachula, aquí en la frontera sur del lado de la costa Pacífico. Yo creo que el tema migratorio es uno de los temas donde lamentablemente se puede ver mejor cómo el Estado de Derecho pues, no aplica las garantías propias de un Estado de Derecho, pues prácticamente no están vigentes. Vivimos en un estado de excepción, todavía peor que el que viven en general otros ciudadanos y ciudadanas, en este caso mexicanos y mexicanas. Mi hijo el más grande tiene 12 años, se llama Esteban Emanuel, y el de 10 se llama Noé Alejandro. Y la hembrita tiene 22 años, que se llama Lorena. Cuando me despedí de ellos, fue muy duro. Se separa uno
Y uno nunca sabe si va a regresar. Uno fuera de la familia, piensa uno que no vale nada por todo lo que uno sufre. Es triste. La detención automática ya es una violación de los derechos humanos cuando los migrantes no pueden acercarse a las instituciones. Entonces caen en la situación donde nadie los ayuda. Bueno, y si ya te deportamos, una pregunta que tiene que estar haciendo de inmediato es: ¿usted dejó o no niños en Estados Unidos? Sí. ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿En qué condiciones? Esa población necesita una especial atención. Está fuera de humanidad estar haciendo esto. ¿Qué reacción puede tener una persona menor de edad cuando ve que su papá es detenido, es esposado y llevado a un centro de detención? O sea, lo pierde de vista. O sea, entra en una angustia, en problemas que son afectaciones psicológicas. I never thought that any of my life I would have to experience seeing my father taken away from me. He has always been right beside me. My dad has lived here more than he has lived in Mexico. He knows life here. Me and my sisters are not willing to go back to Mexico. We're here to stay. Okay. Big stuff. And I want to thank everybody. I finished the LA Marathon with the help of my dad. That was always on my weekend practices with the bike right beside me, making sure I don't give up. When I finish high school, I want to go to college so I can go to law school. I want to become an immigration lawyer. That's like a new marathon for me. And I know I can finish it, but I need my coach there. I need my dad. Okay, my name is Eric Fuentes. I'm 20 years old and I'm from Tapachula, Chiapas. Hace 16 años mis padres me llevaron para allá y no sé exactamente cómo es, pero sé que fui con ellos. Yo crecí en el foster care system, porque deportaron a mi papá y mi madre se vino. Cuando yo llegué yo no tenía dónde ir, yo ya venía con miedo, venía nervioso. No sabía nada qué iba a hacer y alguien me contó de Beta, que ellos te traen aquí a este hogar, y pues esperé y cuando me trajeron es como me levantaron el mundo de mis shoulders, porque they gave me a place to shower, eat, sleep, and they helped me find work. No me sentí legal, por la razón de que pues estuve toda mi vida básicamente allá. Y pues México, pues no conozco, la única parte de México que conozco es Tijuana, que aún todavía estoy conociendo, porque no conozco mucho. Y pues el día que me deportaron, pues no sabía ni para dónde ir. Cuando llegué, me ayudó una señora que tiene un puesto en la plaza de artesanía. Ella me dio direcciones de cómo llegar aquí. Y pues cuando llegué aquí, pues, me recibió el encargado de la puerta, que es Juan de Dios. Y pues, me recibió bien con las manos abiertas y pues, me dio hospedaje aquí el padre. Sí, estoy agradecido de cómo fui recibido en México, especialmente con la casa, que es el senador Padre Chava. Fui recibido de una manera bien, que me hizo sentir como que estoy en casa. Y pues me gusta a mí la cocina, y pues, cuando estuve en la cárcel estuve los 2 meses trabajando en la cocina también. Ya más o menos tenía un poquito de idea. Tenía un poquito de idea de las cantidades,
cuánto es la cantidad de porción por persona. Entre 900 y 1.200 personas atendemos en los desayunos diarios. Las personas que nos acompañan son todos voluntarios y para nosotros un rasgo esencial es la amabilidad, la cordialidad. Entonces, desde que los recibimos es un buenos días, ¿cómo están? Se pueden lavar las manos, se sientan a comer en una mesa con otras personas, disfrutan los alimentos, que tratamos de que sean dignos, se les ofrece agua, café y luego, bueno, los que de acuerdo a las posibilidades de ese día, se les puede brindar o el corte de pelo, o un cambio de ropa, o un baño. Pues yo creo que uno de los dramas que se puede ver es la desolación que sienten cuando son deportados, ¿verdad? Sienten que todos sus sueños se cayeron. Finalmente hay que reconocer que las fronteras son dispositivos de poder, dispositivos políticos que funcionan como sistemas de clasificación social. Y hoy más que nunca vivimos una condición, sobre todo a partir de la llegada de Donald Trump y su discurso de inicio en la contienda republicana para la candidatura en junio de 2015, donde va a plantear esta idea de los mexicanos como delincuentes, violadores, etcétera, etcétera, el tema del muro fronterizo, pero esto tiene un sentido muy fuerte porque genera un escenario que sin ser nuevo sí se vuelve mucho más peligroso. Y los sistemas de clasificación social de frontera claramente se convierten en elementos que vulneran, que criminalizan, que generan condiciones muy fuertes de indefensión hacia ciertos grupos, entre los cuales Donald Trump ha decidido que los mexicanos somos parte de ese mundo amenazante. Esto tampoco es nuevo. Se vuelven visibles cuando observamos el tema de las remesas. 25, 27 mil millones de dólares anuales. El fetiche de la remesa es pensar que simplemente es como dinero que cruza y que llega. Eso se da, pero la remesa en realidad es la forma fenomenológica de un entramado de redes de amistad, familiares, el dinero que manda la madre, el dinero que manda el hijo. Y esto se fractura, no es remesa. Entonces lo que tenemos es la necesidad de entender que es un entramado humano, social, socioafectivo, familiar, lo que está detrás de esas remesas y que es esa misma población mexicana que está al norte del río Bravo. De verdad, nosotros como inmigrantes indocumentados somos el beneficio para todo el mundo. Somos la bandera de lucha de los demócratas que nunca hacen nada por nosotros. Somos la bandera de lucha de los republicanos que siempre están en contra de nosotros. Yo creo que sí hay muy poca énfasis, sobre todo en este gobierno, de cómo asegurar un trato digno de los migrantes que se están deteniendo, cómo los están deportando, y realmente más se tiene la idea de que es buscar cómo endurecer todo, cómo no ser un país receptor, cómo hacer un proceso tan difícil, doloroso para el migrante que realmente lo que menos quieren es poder quedar en Estados Unidos. Y es un mensaje muy preocupante, como un país de inmigrantes que tiene historia de dar bienvenida a migrantes, ver un cambio tan dramático que realmente es ustedes no son bienvenidos. Lo que nosotros tratamos de hacer es mandar un mensaje a todas las autoridades, no solamente al órgano legislativo, no solamente al órgano ejecutivo, también al judicial, autoridades de cualquier nivel, municipio, estado, federación, también a la comunidad, a la sociedad civil organizada o no organizada. Lo que queremos decir es que es muy importante que sepas que tienes derechos y que esos derechos los conozcas y eventualmente ante cualquier arbitrariedad, ante cualquier situación de duda que tengas, los ejerzas. Se necesita cambiar la política para los migrantes no mexicanos. Para eso se necesita desarrollar las políticas públicas. Y una de ellas es la política que se llama en inglés firewall. Entonces que los servicios públicos deben atender a los migrantes documentados y no documentados. Porque no es fácil salir de la casa de uno y no tener dónde dormir, quedarse en el suelo, taparse con cartones. Esa es la vida del inmigrante. Empieza a ser muy dura y muy triste. La movilidad humana,
La migración es como el agua. Por más barreras que le pongan, busca salidas. Y por más muros que haya, se va a buscar salidas. ¿Cuál es lo grave de todo esto? Pensemos en los riesgos a la integridad y la vida de las personas. Pero somos una nación, dos países. Somos dos naciones en dos países. Es una dialéctica. Y es una dialéctica gigantesca. No hemos entendido la escala de lo que está pasando, del tamaño. Por eso subrayo, México, nación transterritorial. Son grandes palabras. Ahora, ¿cómo queremos vivir como nación transterritorial? Ignorados recíprocamente, dolidos unos con otros, excluidos de aquí para allá, segmentados, confrontados, o el otro lado, la nación articulada. Todos tenemos derecho a la vida y tenemos por qué buscarla, porque de hambre tampoco nos podemos morir. Tenemos que ver cómo luchamos para sobrevivir. Yo fui a la universidad, estuve 5 años en la Facultad de Derecho y aquí he hecho trabajos que ustedes ni se imaginan. Y yo empecé preparando, lavaba trastes, fui cocinera y llegué a ser asistente de manager. Pero tenía que trabajar sábado y domingo todo el día. One thing that I missed and I know I left behind is basically all my life. My whole life was left in the United States. Yo creo que sí son muchos retos. Obviamente ayuda mucho tener reclamos de la comunidad internacional sobre lo que está pasando en Estados Unidos, pero también más importante aún creo que son los esfuerzos de las organizaciones, de la sociedad civil en Estados Unidos, de los políticos en Estados Unidos, como las ciudades santuarias, como otros esfuerzos para mostrar que no todo el país es antimigrante, no todo el país no quiere dar protección a las personas y cómo ampliar estos esfuerzos, sobre todo locales o estatales, que sí están dando una imagen más favorable a los migrantes en Estados Unidos. Blaise Pascal, él dice, el ser humano es un péndulo que oscila entre la nada y el infinito. El migrante, el presente lo ve como muerte. Por eso no acepta el status quo, el establishment. Es inconforme por naturaleza. Es como querer enjaular al viento. Todas las universidades que han comparado el promedio de IQ, de cociente de inteligencia, entre migrantes y nativos, el migrante por lo general tiene de 10 a 14% más alto. Claro, porque ¿quién pasa el desierto 3, 4, 5 veces? Encontré un muchacho sin una pierna. Me la cortó el tren, pero yo llegaré allá. Y sí, me mandó una postal desde Los Ángeles. Cada día para mí es un sacrificio que yo hago, es una lucha, es un esfuerzo. Voy aprendiendo de la vida y voy conociendo el camino y eso me va dando ánimo a volver a intentarlo, volverlo a intentar. Creo que la forma que tenemos para superar problemáticas que hoy se viven es precisamente el respeto a los derechos humanos. Es el cumplimiento de la ley, es decir, lo que nos puede igualar como personas y nos puede igualar como naciones es el respeto de la dignidad de las personas y la dignidad de las naciones. ¿Y cómo se da la convivencia? A través del diálogo, del respeto, de pensar que el de enfrente, si lo respeto, me estoy respetando a mí. Eso aplica también para las naciones.